se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Bien, retornamos nuevamente a nuestro programa Orientaciones Familiares y estamos hablando con el licenciado Carlos Eduardo Pérez. Le dejamos una pregunta antes de irnos al corte y es en la situación de autismo, en los casos de autismo, de qué manera vamos a decir, el método Tomatis, pues influye o cómo ustedes abordan esa situación. Bueno, fíjate, para nosotros el autismo ha sido un tema muy enriquecedor, donde nos hemos tenido que, dependiendo de la diferencia de profesiones que tenemos, bueno, los dos consultores que somos una psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía, psicología y un neuropedagogo. Entonces, el tratar de nutrirnos, tener que leer hasta información y investigaciones que están fuera de nuestra área, nuestro ramo, porque el autismo es un diagnóstico que es multifactorial, o sea, tiene muchas cosas y tiene que ser tratado multidimensionalmente. Entonces, tener que comprenderlo porque muchos papás vienen en cero y bueno, tratar de complementar, porque nuestro trabajo, que es el método Tomatis, complementa las demás terapias. Si por ejemplo es una madre que llega y está en cero a nivel de abordaje actual, por un ejemplo, pues se trata de llevarle a lo más posible la cantidad de información. Se le da un CD informativo que nosotros hemos hasta lo largo del tiempo recolectando información de diferentes cosas, autismo y otros diagnósticos, para que lean. Y los cambios que hemos tenido con los niños con autismo, a pesar de que obviamente son trabajos a veces arduos, son muy positivos. Y bueno, van a variar también de cada niño, ¿no? Pero con personas con autismo he tenido niños de no hablar a hablar, a socializar mucho más, ser afectivos. Una de las cosas que nos sorprendió, por lo menos en nuestros primeros años, fue cuando los niños empezaban a abrazar, a besar a su madre, a ser afectivos. Muchas de las cosas que sufre una madre con un niño con autismo es que el niño empieza su desarrollo, besa, dice palabras, y hay una involución a partir de 2, 3 años, a veces un poco antes, y no te vea la cara, ¿no? Y que vuelva a abrazar, que vuelva a ser afectuoso. Esas son cosas positivas que tú dices, bueno, se estimuló la parte emotiva, pero se estimuló el que quiera compartir, o sea, esa parte de comunicación afectiva. Ok, entonces a través del método se puede lograr que los niños caminen, hablen, tengan modificación en sus emociones, a nivel de carácter y temperamento. Bueno, y eso es un rasgo de la personalidad. Tomate no va a cambiar la personalidad. Y eso es una de las cosas que se ven en el test de escucha, porque dependiendo de cómo está la curva, la forma de la curva, tú te das cuenta si la persona es una persona que se protege o no. Pero tú lo que más quieres es tratar de que de una u otra manera, si se le dificulta la expresión emotiva, por otro ejemplo, una persona sin problemática, al menos que sea un poco más asertiva y que lo haga de una manera más efectiva, estimulando esa área afectiva. Pero en el caso con los niños con autismo, pues varía también, porque es que ellos son una gama muy diferente. Ningún niño con autismo se parece. Tienen rasgos, características parecidas, pero todos son un universo tan individual y tan que todos te enseñan algo, ¿no? Y los cambios van a depender de él como ser. Y también de su abordaje, también es importante. El autismo es casi que no te deja a ti. No, y del tipo de autismo, porque exactamente. El típico hay el Asperger o el Asperger. Sí. Bueno, ahora hay algo para la llamada que hicieron de Barquisimeto que hemos comentado en el negro, que es con respecto, primero contestaste que no hay edad para frenar ninguna posibilidad de la aplicación del método Tomatis. Segundo, comentaste que hay una especie de mayor resistencia en el adolescente, sí, más que en el niño, porque el niño juega y se divierte en ir a la terapia. Pero lo contrario cuando los adolescentes van medio obligaditos y sí, aladitos de la mano, etc. Claro. Ustedes han paseado por media Venezuela. Han ido a Barquisimeto, por cierto. Sí, todavía. De hecho, ahorita estamos por iniciar otra etapa terapéutica en Barquisimeto. Método Tomatis son etapas intensivas de 13 días que luego tienen 2 meses aproximadamente de descanso. Pero ese descanso no solamente es un descanso para el trabajo de ejercicio que se le hizo al oído, sino para que el oído ponga en práctica lo que aprendió durante esos 13 días. Y bueno, nosotros viajamos en diferentes estados. Barquisimeto es uno de las ciudades que nosotros viajamos. Y cada 2 meses estamos yendo para allá. Tenemos nuestros organizadores en los
diferentes ciudades. Por ejemplo, el organizador de Barquisimeto es la misma organizadora de Acarigua, de la ciudad de Acarigua. Tenemos organizadores en Coro. Ahorita estamos por abrir un grupo, vamos a ver si se da, de verdad que sí, tenemos varios pacienticos que van a Coro, pero que son de punto fijo y que están tratando de hacer su grupo en punto fijo. Vamos a La Victoria, Cagua, hemos ido a Maracay, San Fernando de Apure, Puerto Ordaz, Barinas, San Cristóbal. Ahorita también atendemos Ciudad Bolívar. Hemos echado nuestra pateada de Venezuela, una pero ruta. sí, la ruta tomate, sí. Ajá. En el caso de los adultos, ¿cuáles han sido los tipos de diagnósticos que han tratado? Porque hemos hablado más acerca de los niños, pero en el caso de los adultos. Fíjate, en los adultos que yo he atendido, he tenido casos con ACV, ¿verdad? Donde las secuelas del ACV son normalmente afasias motoras. Una de las problemáticas que tiene esa persona es que procesa bien la información, está consciente de todo, pero a la hora de con la comunicación es su problemática. Se le dificulta el lenguaje a algunos, y hay unos que se ven comprometidos a nivel motriz. En Maracaibo tuve un paciente con ACV, adulto, que tenía su propia empresa, manejaba, y él quería mejorar cómo comunicarse porque su problemática era que su familia no lo entendía, pero era no porque él no entendiera todo, sino porque le costaba hacerse entender. Y bueno, tuvo muchas etapas, yo creo que hizo como 6 etapas aproximadamente de tomate y ya estaba hablando fluido para como llegó. Eso es un cambio bastante positivo, por lo menos para las personas con ACV. He atendido adultos con problemas de ansiedad, con problemas de la concentración, estrés. Sobre todo muchas de las madres que dicen, oye, esta etapa voy a hacer tomatis porque de verdad que estoy full llena de estrés y sé que eso me afecta en el día a día del niño. Si yo estoy estresado, el niño está estresado porque yo no tengo la misma paciencia. Y hacen tomates. He tenido adultos hasta con Asperger. Y una profesora universitaria que tenía Asperger, y ella iba porque necesitaba, las personas con Asperger tienden a estresarse mucho y ponerse muy ansiosos. Y ese manejo del estrés, bueno, van con tomate y se acompañan con tomate y se sienten mucho más, que pueden manejar más las situaciones. Pues como se trabaja la parte emocional y también se trabaja cómo se procesa la información, pues ven cambios en su día a día, sobre todo en el trabajo, ¿no? Y aunque tú no lo creas, para el adulto a veces se le hace difícil, porque como son 26 horas de estimulación, 13 días, 2 horas diarias, el niño en mi sala de terapia tiene para jugar. El adulto es un sillón, puede dormir, pero no puede trabajar, no puede leer, no puede nada de tal, o sea, otros tipos de estímulo como un celular, video, no pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los ejercicios que se hacen o que ustedes practican en el método Tomatis? Vamos a un corte y al retorno me lo responde. La parte ludoterapéutica. Programa del momento. Tu conexión directa a todo el contenido que Radio WTCV.net te ofrece en cápsulas. Radio WTCV.net. Music and Business. Bien, retornamos nuevamente. La primera transmisión a color de la televisión en Venezuela fue el 1 de junio de 1980 durante el gobierno de Luis Herrera Campis. Y el primer programa de televisión que se transmitió a color en este país fue el Festival de la Canción Iberoamericana OTI, un sábado 8 de diciembre de 1979, cuya persona que nos estaba representando ahí en el festival era la cantante Delia. Cuando era niño era la canción que ella interpretó en ese festival y recuerdo claramente que llegó de tercer lugar. Eso fue el 1 de junio de 1980, se iniciaron las transmisiones de televisión a color en Venezuela. Y hablando de negocios, economía y finanzas, tomo de la página Notitarde 3 informaciones que aparecieron hoy. El presidente de PDVSA se reunió con representantes de varios sectores y pretenden impulsar el acercamiento con privados. Así será. Petróleo de Venezuela subió esta semana
0,81%. La secta petrolera venezolana cerró el periodo comprendido entre el 6 y el 10 de junio con un precio promedio de $40.52 por barril, lo que representa un alza de $1.49. Buena noticia para Venezuela. Sin embargo, también debo señalar que las reservas en dólares son de 12.204 millones. Esto representa una baja de $88 millones en comparación con el viernes 3 de junio. Bueno, hay que seguir apostando a Venezuela. Bien, dejamos una pregunta antes de irnos al corte y es la parte de las terapias o ejercicios que se hacen con el método Tomati, tanto para los adultos como para los niños, para poder obtener los resultados y los cambios. Claro, fíjate. Las herramientas principales es una música base, o sea, son programaciones a través de música. ¿Por qué? Porque nos da una gama frecuencial de 0 a 8.000 hercios. ¿Hay alguna música en especial? Se utiliza la música base normalmente Mozart, cantos gregorianos, también por las frecuencias que son ricas en frecuencias, entre 0 a 8.000 hercios, por ejemplo, dependiendo del aparato que se use, y a veces hasta 9.000 hercios, ¿okay? O más de 9.000 hercios. Y dependiendo de cómo yo juegue o trabaje con esa frecuencia, pues estoy estimulando diferentes áreas del oído y del cerebro, ¿no? Y de los procesos mentales. Entonces yo, si quiero trabajar la psicomotricidad, si quiero trabajar el lenguaje, si quiero trabajar la memoria y la atención, si quiero trabajar la parte emocional, pues trabajo con esa frecuencia y busco estimular con esa frecuencia o parte de la música, ¿okay? Si me quiero ir a lo específico, pues trabajo nada más con esa frecuencia específica que me estimulan alguna de esas áreas. Y si no, trabajo con todas, con un ejercicio y digamos un compás de la frecuencia, un trabajo de la frecuencia por parte si quiero trabajar todo, ¿no? De resto, dentro de la sala de terapia, pues nosotros como Centro Tomati, al ser una empresa familiar y un centro familiar donde los socios somos familia, es muy importante la inclusión del padre dentro de la sala de terapia. Entonces, el padre forma parte del proceso terapéutico, pero adentro, más que todo, no hay una estructura donde vamos a sentarnos hoy a hacer esto, vamos a hacer tal actividad, porque lo que nos interesa es que la persona que haga Tomati, sobre todo si es un niño, pues esté agradada. Entonces, el niño a veces viene a jugar. Pero viene a jugar con su padre. Pero resulta que desde el punto de vista terapéutico, el niño aprende a través del juego. Y aprender a través del juego con su padre, pues también tiene unos procesos afectivos que son bastante positivos. Más lo que ya está trabajando el audífono. Entonces, para nosotros en ese aspecto, esa estructura no la hacemos rígida, sino flexible. Si el niño quiere jugar con su papá, juega con el papá, con la mamá, o si quiere jugar con los otros niños, porque trabajamos en grupos, en unas salas grupales, a menos de que por casualidad de vida, dependiendo del horario que te tocó o el grupo que te tocó, pues puede quedar solo la persona o el niño, ¿no? Pero de resto, el niño puede hasta dormir, porque el oído es uno de los órganos que sigue funcionando cuando estás durmiendo. Entonces sigue aprovechando el tratamiento si el niño quiere dormir. Hay veces que toca que el horario de terapia es el horario de la siesta del niño y bueno, duerme las 2 horas y casi que ni se enteró que fue a terapia. Y sin embargo se ven cambios positivos. Carlos, tú que has estado trabajando con lo que es el efecto Mozart, los cantos gregorianos y todo este tipo de música, ¿es la más indicada para aumentar la inteligencia? Fíjate, el tema con Mozart es un tema tan álgido porque demostrado de que las vuelve más inteligente, no ha sido demostrado. Sin embargo, se ha demostrado que ayuda a la concentración, pero cualquier tipo de música te puede ayudar a la concentración, sobre todo, por ejemplo, yo eso te lo digo como una persona que tiene problemas de déficit de atención durante toda su vida. Y que yo, por ejemplo, yo hago los informes de mi centro y necesito música para canalizar, o sea, que necesito que mi cerebro, como procesa tanta información y me distraigo con facilidad, escuche algo para yo poder concentrarme. ¿Pero qué escuchas tú? Yo, cualquier tipo de música. Sin embargo, ¿qué pasa? Con Tomatis no es el efecto Mozart, sino es la frecuencia que tiene Mozart. Y dependiendo de cómo yo utilizo esa frecuencia, o sea, ya no va más allá de ese tema del efecto Mozart, sino es Mozart como una herramienta por la cantidad de frecuencias que se manejan en la música. Que variará para cada oyente. Sí, hay valses, están los cantos gregorianos, hay unos que son solamente violines, pero Mozart también porque es bastante universal, pero porque es rico en frecuencia. ¿Tú tocas guitarra? Sí, toco guitarra. ¿Utilizas o ese instrumento te ha facilitado la aplicación del método? ¿Lo has adecuado a ello? Sí, bueno, yo con el método Tomati he aprendido mucho de cómo trabajan las frecuencias, de los sonidos, de cómo se puede aprovechar. Y bueno, he aplicado musicoterapia en mi carrera, sobre todo por dependiendo de lo que quiera trabajar. Entonces,
puedo utilizar guitarra si es guitarra, como puedo utilizar otros instrumentos, pero sabiendo de que dependiendo del trabajo que yo quiero hacer, digamos que la musicoterapia la tomatizo, dependiendo de como consultor tomatizo. Bueno, yo cuando quiero en tomate estimular la atención, estimulo con frecuencias altas. Ok, voy a utilizar metalófono, un triángulo metálico, platillos, cosas con metales que tengan mucha frecuencia y que lo lleven, una clave de madera, dependiendo de la frecuencia que yo quiera transmitir. Miren, quiero que se relaje, bueno, vamos a trabajar con frecuencias, melodías que tengan muchas frecuencias bajas. Quiero trabajar el lenguaje, sé que bueno, puedo trabajar con diferentes instrumentos que trabajan en eso, ¿no? Y pues me he dado cuenta, con tomate he aprendido mucho y lo he llevado a la parte de la musicoterapia. En el sitio de trabajo, por ejemplo, aquí en la radio, ¿consideras tú que es importante que el grupo de trabajadores estén bajo musicoterapia? Bueno, la musicoterapia es una tremenda herramienta. Es tremenda herramienta, también depende del objetivo terapéutico. Habría que ver que, por ejemplo, desde un punto de vista organizacional, la radio, ¿cuál es su necesidad ahorita? ¿Están trabajando bajo mucho estrés? Bueno, entonces la musicoterapia se basa en bajar los niveles de estrés para que el funcionamiento y el trabajo se haga mucho más nutritivo, pues hay un mayor rendimiento del personal. Si es más bien necesitamos que se cohesionen y se junten más los trabajadores, la musicoterapia, el método tomate, o sea, cómo tú utilizas la herramienta musical, pues te ayuda tal vez, sobre todo si tú los vuelves participantes de la musicoterapia, porque la musicoterapia puede ser receptiva o participativa. Entonces, si tú los pones a participar, pues obviamente se vinculan más, y la música es una herramienta que todos tenemos un concepto, la música a todos nos caracteriza y nos une de una u otra manera, porque es un arte universal y que a todos les gusta, dependiendo de los géneros obviamente, pero a todos les gusta la música. Yo creo que los que musicalizan viven prácticamente en condiciones de eustrés, porque la misma escucha, la misma búsqueda, la selección, lo que pueda pedir el conductor del espacio, y eso lo mantiene muy distraído, como que lo relaja, digo yo, un poquitico más. Sí, por supuesto. Bueno, y hemos hablado mucho del método Tomate, pero ¿dónde queda? Es importante, ¿Dónde ¿verdad? está ubicado ese centro Tomate aquí en Valencia? Fíjate tú, yo creo que lo más importante es ubicarlo a nivel de las redes, porque es más fácil llevar. Yo normalmente le proporciono a los papás que quieren información, quieren saber dónde estamos, qué hacemos, lo que sea, que vaya a la página web que es tomatisvalencia.com. Y www.tomatisvalencia.com. Es como tomates, pero con i, Tomatis Valencia. Y ahí lo primero que les sale es un video en tercera dimensión de cómo funciona el aparato, cómo funciona la terapia, y tienen muchos temas para leer y también hasta opiniones de nuestros papás que han estado, de encuestas que se han llenado y que han permitido que sus opiniones salgan en la red, como por si necesitan una referencia de cómo les fue a otras personas. Y de resto, nosotros aquí en Carabobo pues, estamos ubicados en San Diego, en el Morro 2, específicamente en el Centro Profesional San Diego. Está a 4 casas de la farmacia SAS de ahí, que está paralela a la 2 Centeno en el Morro 2. Los consultorios son el 18 y el 17. Estamos a la orden allí, trabajando 300... ¿Tu padre qué hace? ¿Qué papel desempeña? ¿Y tu mamá allí en ese grupo familiar? ¿Cuáles son los papeles? Fíjate, los papeles de nosotros es la discusión de casos, un equipo multidisciplinario de la visión de cada caso. Obviamente, dependiendo del encargado de la terapia en el momento, pues digamos que la aplicación del método tiene mucho criterio, pero a la hora de los casos difíciles, pues cada quien tiene su criterio. Mi papá como neuropedagogo, mi mamá como psicopedagogo, yo como psicólogo, y nos nutrimos mutuamente. Mira, tengo un caso así, lo discutimos. A veces la mayoría de los almuerzos de nosotros se tornan reuniones laborales, porque casi que es imposible, después de casi 5.000 niños atendidos, pues no hablar de trabajo. ¿Cuál es el costo de la terapia? Bueno, por ahora el costo de la terapia, los 13 días intensivos son de 26.000 bolívares, 26.004,16 céntimos, que eso te da a ti unos 893 bolívares por hora, pues las 26 horas de estimulación. Y si tengo solamente los 26 céntimos, ¿me atienden? Si te dan una ayuda por el restante, seguramente también. Ahora fíjate, antes que se me olvide, es una pasión de mi historia personal, una inquietud. Ustedes han podido imaginar o han hecho uso del tomatis a nivel fetal, intrauterino. Fíjate, hay algo es interesante que tomes ese tema, porque el método Tomatis tiene una programación que se llama retorno y parto sónico. Son programaciones que buscan
dramatizar o regresar lo que es la escucha en útero. Cuando nosotros estamos dentro del útero, las frecuencias que nosotros llegamos a percibir son de 9000 hercios para arriba. Cuando uno le habla al bebé en la barriga, uno piensa que le está escuchando la voz clarita, pero resulta que el vientre filtra la voz y solamente se logra procesar las frecuencias altas. Entonces, dependiendo del caso, si son niños con necesidades especiales, si hubo en el proceso del parto, no hubo un desarrollo o un proceso de parto normal o de gestación normal donde fue prematuro o una hipoxia o cualquier situación o hubo estrés de parte de la madre, pues se lleva la escucha a 9000 hercios, se filtra la música a 9000 hercios en uno de los programas que es el retorno sónico y luego se hace la dramatización de la escucha en útero de 9000 a completamente escuchar toda la frecuencia de 0 a 16000, ¿okay? Y ese proceso te lleva a ti a que el niño ve cambios porque como el oído es uno de los primeros órganos que se desarrolla dentro del útero, volver a esos inicios psicológicamente hablando y orgánicamente donde vamos a enseñarle el oído a procesar desde 9000, que es el escucha del útero, hasta 0. O sea, paso a pasito, vamos desfiltrando 9000, 8000, 7000, 6000 hasta llegar a 0 hercios, ¿no? Entonces el niño aprovecha o la persona aprovecha y pues aprende a procesar la información y a trabajar con ella mucho más fácilmente. ¿Te recuerdas que posterior a la guerra mundial muchos niños eran aplacados, controlados, apaciguados con la escucha del vientre materno? Fíjate, con ese tipo de música base no se ha trabajado. Sin embargo, sí se trabaja algo que es la preparación al parto con la mamá, donde se le hace el método Tomatis a la madre. ¿Okay? Nuestro cuerpo es un resonador. De una u otra manera, el estímulo que recibe la mamá por conducción ósea, el niño también lo va a recibir, porque somos agua y entonces cuando tenemos el conducción ósea arriba, suena tonto, pero esa vibración que emite la conducción ósea, a pesar que queremos es que mueva el oído, pues llega hasta la punta del dedo del pie, ¿okay? Toda esa vibración. Entonces, prepara no solamente a la madre que tenga menos estrés para el parto, menos ansiedad, sino al niño que también baje sus niveles de estrés si hay una posibilidad de estrés. Hablaste de voz materna y voz paterna. Fíjate, tenemos una fase en el método Tomatis, que es la fase activa, ¿verdad? La fase es pasiva y la fase activa. La fase activa se caracteriza por el trabajo con la propia voz de la persona que está haciendo el método, ¿ok? Si es un niño donde tiene problemas de lenguaje o tiene problemas con la lectura o tiene problemas con la parte académica, pues trabaja con su propia voz, leyendo o repitiendo o conversando y dependiendo, se filtran dependiendo de las frecuencias del lenguaje que uno quiere estimular con la propia voz del niño. O sea, se hace el método Tomatis con la voz de la persona o del niño. Entonces, el niño modifica su lenguaje y se estimula la buena articulación o se estimula que hable. Hay una preactiva que es poner al padre o un terapeuta o una persona más que estimule con su voz también a que el niño repita, a que busque hablar, filtrando esa voz. ¿Okay? Bien, vamos a un corte y no sin antes agradecerles a nuestros patrocinantes, Restaurante Iberius, Guayas del Centro, Compañía Anónima, Sabatino Pisolante, Abogados Marítimos y Comerciales. Al retorno, ¿cómo emplear el método Tomatis en la situación país? Visita nuestra plataforma web y conéctate con la información que necesitas en el momento que la necesitas. Quizá no fue coincidencia encontrarme. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu... Guayas del Centro, empresa especializada para guayas, eslingas, cadenas y demás accesorios de acero. Guayas del Centro, Compañía Anónima, para el sector industrial y portuario del centro occidente del país. Ubicados en la urbanización La Sorpresa, al lado del CC Benetton, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Visite su página web venta@guayadelcentro.com.
Sabatino Pisolante, abogados marítimos y comerciales. Firma especializada en derecho marítimo, portuario y aduanero por más de 30 años. Ubicados en el edificio Pareca, Cumboto Sur, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Atención nacional e internacional. Conózcalos a través de su página web www.sabatinop.com. Restaurante Iberius, cocina internacional. Las sugerencias del chef para esta semana: pimentón relleno, o en sus entradas un envoltini de berenjena con queso de cabra. En sus carnes, entrecot en salsa de vino tinto y cebolla. Restaurante Iberius, cocina internacional. Urbanización La Alegría, diagonal al Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Estado Carabobo. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia. Bien, retornamos en medio de ese negro que estábamos en el corte, escuchando buena música a través de la www.radiowtcb.net. Dejamos una pregunta para Carlos y es: ¿cómo emplear el método Tomatis en la situación país? Bueno, esa pregunta, aparte de interesante, te abre dos vertientes. El método Tomatis tanto para el terapeuta que lo aplica como el método Tomatis como para el papá que lo quiere aplicar o la persona que se lo quiere aplicar a sí misma, ¿no? Porque, bueno, fíjate tú, para el que lo aplica, bueno, la mayor metodología, digamos, la base de todo es las ganas de trabajar y ese enriquecimiento que se tiene con los resultados de la mayoría de los pacientes que se atienden. Y bueno, tratando de subsistir, pues, porque obviamente, bueno, nosotros tenemos que pagar licencia de todo el aparataje con el que nosotros trabajamos a Luxemburgo, en euros, ¿ok? Se vuelve a veces un poco modo supervivencia de tener que utilizar todas las maneras de trabajar. Bueno, trabajas y tratas de atender la mayor cantidad posible de pacientes para no tener que subir tanto los costos, para tú poder, bueno, puedo ubicarme dinero en mantenimiento, ubicar dinero por si tengo que comprar, ubicar dinero para pagar las licencias anuales que tengo de los aparatos y bueno, digamos que ese es un constante de preocupación que uno tiene, ¿no? Porque se vuelve un poco difícil, sobre todo con la fluctuación de las divisas, pues nosotros como hacer una terapia alternativa y no de primera necesidad, pues no nos corresponden divisas preferenciales y bueno, nos toca adaptarnos. Que a veces es preferible quedarse sordo, ciego y mudo. Sí, pero en la situación país yo me imagino que llega mucha gente estresada. Sí, por supuesto. Sobre todo a veces tú te das cuenta, en el niño se nota de que el día a día ya cuando llega el padre y los niños a la sala de terapia y vienen cargados de estrés y bueno, tener que calmarse en la sala de terapia, menos mal son 2 horas que tienen para aunque sea tener catarsis entre los papás, hablan mucho, ¿no? Que si no consigo tal medicamento, que si Exacto. no consigo, o si mi terapeuta se fue del país, porque ese ahora es un tema muy común, donde tus terapeutas... ¿Has pensado en irte? Bueno, de pensado sí, es más, ya está planificado, pues nosotros también vamos a abrir una sucursal fuera del país, y bueno, voy a estar yendo y viniendo, pero voy a ir, por los momentos voy a ir a abrirlo, pues, pero el equipo multidisciplinario se queda aquí y el centro sigue trabajando. Esa sería tu autoterapia, Tomatis, irte... Sí, seguramente me la aplique, pues voy a aguantar lo que es el cambio, ¿no? El cambio cultural, el cambio ideológico, el cambio de estar solo. Exactamente, sobre todo el estarse sin la familia, pues cerca. Sí. La familia, y no solamente eso, sino la familia que se ha creado a nivel de terapia, porque ver a niños crecer y verlos desarrollarse, verlos mejorar, que ya ellos seguramente después cuando pasan años ni se acordarán de ti, pero tú los llevas con mucho cariño en tu corazón, Claro. porque sabes que fuiste una pequeña grano de arena en ese desarrollo, ¿no? Un caso muy interesante de hace mucho tiempo que yo atendí, que tenía autismo y esclerosis tuberosa, ¿no? Una combinación bastante interesante, por no decir angustiante. Pero él, cuando yo lo atendí la primera vez, pues él hablaba en tercera persona, tenía problemas con la psicomotricidad fina por la situación de la esclerosis tuberosa que te afecta lo que es el sistema nervioso central.
Y verlo ahorita que él expone, se comunica bien, sabe las normas, sabe llevar sus normas chéveres y ya está grande. Es más, también me echa broma que no, mira, está más gordito la última vez. Entonces es tan nutritivo ver a esos niños tan bien, ¿no? Qué Que bueno, tú dices, bueno, y como todo, que también a veces la situación país te lleva. En diciembre se murió una pacientica que yo tuve por mucho tiempo, que tenía hidrocefalia, algo pasó, tuvo una infección y murió en UCI. Esa situación de tú tener que aceptar En eso, el ¿no? caso de eso que acabas de mencionar, la muerte, gente que está pasando por periodos de duelo. Sí, también, por supuesto. Y depresión, todas esas situaciones de duelo tienen un factor emocional, ¿no? Y afectivo. Donde la cuestión es cerrar el proceso, ¿okay? De no mantener en esa situación de manejar esas afectividades. Situaciones de divorcio. Claro. También, todo eso, o sea, tú vas por una Situaciones de situación- delincuencia, violencia. También. Drogas. Claro, hay que ver también en los casos de delincuencia, ese estudio bien, de tener bien definido si hay un diagnóstico o no. ¿Okay? Porque cuando tenemos un diagnóstico por lo menos antisocial, pues es difícil, tú dices, bueno, vamos a trabajar, pero ya el diagnóstico está, los parámetros están, su personalidad está establecida. Pero, por ejemplo, un trastorno de la conducta, un niño que más bien tiene posibilidad de entrar en un diagnóstico de antisocial, un trastorno antisocial, pues se puede trabajar en acompañamiento con terapeutas conductuales, donde tú dices, bueno, quiero que mejore bien el procesamiento de la información, que responda mejor, y al mismo tiempo mi terapia se complementa con la terapia conductual, y cuando vas a ver, se ven muchos cambios. He tenido muchos niños con trastorno oposicionista desafiante, que bueno, una de las cosas es que son altos candidatos a desarrollar un trastorno antisocial, pues, y muchas mejoras muy buenas. Por cierto, Maroya acaba de nombrar la palabra muerte. Antier en el estado de California se aprobó la muerte eutanásica. O sea que ya son 5 estados en los Estados Unidos, Washington, Vermont, Oregon y Montana, que han avalado ese tipo de muerte. Y en California antier se sucedió ese evento. Hablando de a veces uno piensa muertes en vida, tu tesis de grado yo la tomé porque me llamó la atención y se tituló Estudio de caso con intervención musicoterapéutica para mejorar la flexibilidad del pensamiento en pacientes diagnosticados con demencia de inicio precoz, y me llamó aún mucho más la atención que el paciente tenía apenas 35 años de edad. Cuando lo atendí tenía 31. Cuando se le 31. diagnosticaron. No, cuando se la diagnosticaron tenía, exacto, recién cumplió los 31, pero ya venía desde los 27 años desarrollando los síntomas. Bueno, un caso sumamente interesante, sobre todo porque no hay estadística venezolana de cuántos casos hay con demencia de inicio precoz. La demencia de inicio precoz, la diferencia entre las demás demencias es simplemente la edad, porque son los mismos parámetros diagnósticos. La demencia senil es a partir de los 65 años, antes de los 65 años ya se habla de presenil o precoz, pero de inicio precoz antes de los 45 años. ¿Okay? Entonces, fíjate tú que son los mismos parámetros diagnósticos, pero te lo varía el diagnóstico o el nombre del diagnóstico, la edad desde el quien lo padece, ¿no? Sumamente raro. Es más, esta estadística se habla de que se diagnostica y ese nombre, pero decirte que las investigaciones o las revistas de neurología o psiquiatría te digan, hay tantos casos, la misma Organización Mundial de la Salud te habla de la demencia en general, no te habla de los casos por edades, a pesar de que fíjate tú que se establecen diferentes parámetros para el diagnóstico, pues por edades no te lo coloco, simplemente dice, hay una cantidad de pacientes en el mundo y 7 millones anual cada vez aumenta la estadística de pacientes con demencia en el mundo. Y bueno, este caso me agradó mucho, sobre todo porque dice una persona que tiene 31 años con un diagnóstico de demencia, qué perspectiva de vida tiene o qué panorama se ve en un futuro. Sus cuidadores no son jóvenes, son al revés, son personas que son más viejas que él. No es igual el tratamiento y el abordaje que cualquier otra persona con demencia que sea mucho mayor que él, ¿no? Y me pareció interesante el trabajarlo con musicoterapia, pero dije, bueno, yo pude haberlo trabajado con una terapia cognitiva conductal, que tal vez apuntaba con mucha facilidad eso, pero dije, yo quiero hacer algo menos estándar, menos estructurado, en el sentido de que no sea tan rígido, dije, pero quiero trabajar de una manera creativa, donde él
no haga resistencia tan fácilmente. Tal vez yo con la música puedo hacer que su cerebro trabaje sin que él piense que es una tarea o una terapia fastidiosa, sino que más bien lo quiera hacer y su cerebro trabaje, ¿no? Bueno, trabajé con música y bueno, con tanta experiencia, con 5 años trabajando con Tomatis, pues lo tomateé, como decimos nosotros en nuestro centro. Le hice un estándar Unos parecido a bypass Tomatis. ahí. Exacto. Por cierto que me llamó la atención que la única cosa, bueno, las cosas que costaron un poquitico más fue lo de la limpieza de los dientes y bañarse, por su propia iniciativa. Porque él ocupó, o sea, con su situación de que empezó a perder las habilidades y acordarse de cómo se utilizaban, pues empezó a ocupar un rol muy infantil y empezó a vincularse con su mamá como un niñito de 5 o 6 años. Y su conducta te dice que tiene esa edad mental en esa situación, en esas conductas. Me va a bañar, mi mamá me baña. O sea, la mamá tiene que, mira, pero bañate, esto, ¿no? Y de verdad que fue bastante interesante todo ese proceso. Se vieron cambios en muchas áreas, como la actitud para comunicarse. Había dejado de ser, él era muy retraído. Empezó a ser un poco más elocuente, empezó a querer comunicarse más, a querer hablar más, unos rasgos que él tenía por debajo, pero este tipo de conductas como actitud para bañarse, o sea, las habilidades de baño, cepillarse, Sí, pues siguieron lo igual. cotidiano, pues, Exacto, o sea, los siguieron hábitos. Sí. Los hábitos. Y es que uno cuando chiquito no le gusta bañarse, es verdad. Cuando uno está pequeño y los dientes a veces te los limpia la propia mamá. Carlos, es una pregunta que no la puedo dejar de mencionar. Te la iba a hacer en el corte, pero te la voy a hacer ahorita en vivo. En el caso de las personas bisexuales, homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, ¿alguna de ellas ha llegado, ha tocado la puerta del centro para utilizar alguna de las terapias que ustedes ofrecen a manera de aceptación? Ok, fíjate tú, he tenido casos, muy poco, la verdad, pero más que todo por esa situación afectiva, ¿sabes? Porque lo importante es que personas que quieran llegar a mi centro por razones que su condición sean esas, pues, de género, pues la verdad, para nosotros no tenemos una visión de venga para acá le vamos a cobrar a la homosexualidad, porque para nosotros es algo natural y normal. Sin embargo, ese proceso de aceptación son personas que normalmente han sufrido mucho estigmatización, los han marginado, dependiendo de qué tipo de familia crecieron. Entonces, muchos procesos emocionales deben ser trabajados y pienso yo que al tener a ese tipo de personas, mi objetivo terapéutico es ese. Bueno, vamos a trabajar que tú tengas mayores herramientas afectivas y de afrontamiento a las situaciones, porque cualquier situación de vida, un jefe, una persona en la cotidianidad, pues te puede recordar a todos esos traumas que tú tienes, ¿ok? Pero de resto he tenido, pero digamos que nuestro proceso o nuestro objetivo no ha sido la homosexualidad, sino su proceso psicológico. Bien, vamos a ir un corte y no sin antes mencionar nuestros patrocinantes: Restaurante Iberios, Guayas del Centro, Compañía Anónima, Sabatino Pisolante, Abogados Marítimos y Comerciales. Al retorno, ya para cerrar vamos a decir, la entrevista, tus recomendaciones acerca de lo que tú has vivido y tus experiencias. Bueno, obviamente... Pero eso me lo dices al retorno. Perfecto. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Hola amigos, te habla Zuley Crespo. Quiero invitarte a sintonizar todos los jueves a las 3 p.m. hora de Venezuela el programa Acción Empresarial, en donde podrás actualizarte en materia financiera, contable y tributaria. Así que ya sabes, amigo empresario y trabajador, te espero y todos los jueves a las 3 p.m. hora de Venezuela. Conéctate, infórmate e interactúa. Conéctate a radiowtcb.net. Hola, te habla Glorelis Barrios. Y May Mogollón. Te invitamos a que todos los miércoles y sábados a las 4 p.m. escuches Mundo Animal. Un programa para mejorar la relación entre el animal y el hombre, desarrollando temas de salud, alimentación, higiene, conductas y avances tecnológicos y científicos. Conéctate a radiowtcb.net y acompáñanos en este maravilloso recorrido.
Estás disfrutando de radiowtcv.net. Bien, retornamos nuevamente y una de las cosas que estábamos hablando es que un psicólogo debe tener su propio psicólogo. Bueno, yo conseguí uno. Eso es aquí. interesante. Correctamente. Eso es interesante. Yo tengo Bien. dos, a Tomatis y a Carlos. Qué chévere. Que es Tomatis. ¿Qué es Tomati? Carlos, ya para finalizar, tus recomendaciones. Bueno, la recomendación es que, primero que nada, el cielo es el límite. Todo este tipo de terapias alternativas, si quieres hacerlo, hágalo. Opiniones muchas vas a encontrar. Muchas de personas que no tuvieron el valor de intentarlo y muchas que tuvieron el valor y que consiguieron cosas bastante positivas. Y bueno, si te llama la atención, que lo hagas. Pues si lo haces, vas a encontrar un personal muy interesado en buscar la mejora, en tratar de hacer todo. De verdad que en ese aspecto nosotros como centro estamos para nuestra gente, sobre todo aquí en Venezuela, que ver esos cambios y que positivos son tan nutritivos y que las estadísticas de niños con discapacidad están aumentando, sobre todo por mala praxis médica y muchas veces el nivel del parto, que tú dices, bueno, aquí estamos, todo no está perdido, hay gente que quiere trabajar, Tomati y muchos otros terapeutas también que no tengan que ver con Tomati. Y bueno, y de resto, pues agradecerle su invitación aquí, el programa bastante interesante y nutritivo. Aprovechamos el libro que citaste ahorita para recomendarlo. Siempre en este programa hablamos de un libro. Hoy no lo habíamos dicho, pero El cielo es el límite es un tronco libro de Jar. Así que, bueno, si lo pueden adquirir. Y las redes sociales. Las redes sociales. Bueno, a nosotros nos encuentran principalmente en tomatisvalencia.com, o sea, www.tomatisvalencia.com. Ahí se encuentran con quién pueden pedir cita, en dónde, pueden mandarnos un correo directamente si están interesados tanto por cita como por presupuesto, como por saber si viajamos a su estado o a su ciudad, en tomatisvalencia@gmail.com, Centro Tomatis Valencia en Facebook y Solistem BZLA en Twitter, pero igual pueden meter Centro Tomatis Valencia y le va a salir esa cuenta allí en Twitter también. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Eduardo Pérez, que hoy realmente aprendimos de él. Hoy tomateamos. Hoy tomateamos. Sí, señor. Bueno, el Homo realmente sapien es aquel que se plantea como objetivo de vida más el ser que el tener. Gracias a nuestros patrocinantes, Restaurante Iberius, Guayas del Centro, Compañía Anónima, Sabatino Pisolante, Abogados Marítimos y Comerciales. Somos Radio WTCV.net, la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados, noticias y oportunidades de productos y servicios, donde quieras y cuando quieras. Programa del momento. Tu conexión directa a todo el contenido que Radio WTCV.net te ofrece en cápsulas.